Perfecto. Ahora sí, ya estamos grabando y vamos a comenzar con el resumen. En capítulos anteriores hemos visto que desde el principio, en todos los capítulos, hacemos un recordatorio, ¿ok? Un recordatorio súper importante que es la base del curso. Si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. También hablamos acerca del principio de correspondencia, así como es arriba, es abajo, así como es adentro, es afuera. Hemos hablado acerca del principio de vibración, nada está inmóvil, todo se mueve. Hemos hablado del principio de polaridad, todo es doble, todo tiene dos polos. El principio de ritmo, que nos viene a decir que todo fluye y refluye. El principio de causa y efecto, que nos dice que todo tiene su causa y su efecto. Desde el principio hablamos acerca de la radiofrecuencia, teniendo en cuenta que existen dos tipos de señales, señales analógicas y señales digitales. Estas señales analógicas son distintas, es como se mueve la naturaleza, y en la naturaleza se encuentra algo llamado espectro electromagnético. Ese espectro electromagnético contiene ondas electromagnéticas y esas ondas electromagnéticas viajan a determinada frecuencia. Esa frecuencia va a influir en cada uno de los elementos, como bien son los capacitores o los inductores, creando en ellos una reacción distinta. Los capacitores van a tener una reactancia capacitiva y los inductores van a tener una reactancia inductiva. Esto nos da como resultado la suma de las reactancias y la resistencia, la impedancia. La impedancia simplemente es una resistencia más compleja que se mide en ohmios. Hablamos de circuitos abiertos, de cortocircuitos, de circuitos en serie, circuitos en paralelo. Hablamos también acerca de que existen solamente dos causas. O usted tiene un cortocircuito o usted tiene un circuito abierto, y si usted se enfoca en encontrar las causas y no los síntomas, va a tener mejores resultados a la hora del diagnóstico. Estas dos causas van a estar presentes en las distintas subetapas de un celular. Vas a tener cortocircuitos y circuitos abiertos en la etapa de potencia, en la etapa de procesamiento, en la etapa de almacenamiento, en la etapa de audio, en la etapa de carga y en la etapa de entradas y salidas, y dependiendo de la etapa en donde se encuentre alguna de estas dos causas o las dos causas al mismo tiempo, los síntomas van a variar. En la etapa de radiofrecuencia no es la excepción, usted va a tener dos causas también, o un cortocircuito o un circuito abierto, tanto en la etapa de radiofrecuencia front-end o en la etapa de IF o en la etapa digital. Normalmente estas etapas están apoyadas por otras etapas como lo son la etapa de audio, la etapa de almacenamiento y la etapa de potencia. En la etapa de potencia es donde normalmente encontramos las fallas más comunes en la radiofrecuencia. ¿Ok? Y obviamente lo que vamos a encontrar son circuitos abiertos y cortocircuitos. Hablamos acerca de cómo se comporta un celular cuando está en medio de una llamada, y como lo que nos interesa en este caso entender y conocer es la radiofrecuencia, vamos a enfocarnos en las subetapas que componen la gran etapa de radiofrecuencia, comenzando por el principio, que es la subetapa de RF-FE, donde comienza y termina la radiofrecuencia, la cual deberíamos dividir en dos subetapas más: la etapa de transmisión y la etapa de recepción. Esto hace alusión a que la señal que entra se comporta de una manera diferente a la señal que sale, y el tratamiento que se le da a la entrada es distinto al tratamiento que se le da a la salida. Conocimos los distintos componentes que están en estas dos subetapas, tanto en la etapa de RX como en la etapa de TX, que vienen a ser las antenas, los filtros, los distintos tipos de filtros que existen, como los filtros pasa abajo, pasa alto, pasa banda, rechaza banda, los diplexer, duplexer, triplexer, quadplexer, y obviamente cada uno de estos filtros cada vez son más complejos y hay circuitos integrados, que dentro de esos circuitos integrados están estos filtros, ¿no? Entonces vimos cómo es que se comporta la etapa de RF-FE a grandes rasgos de manera básica. Vimos ciertos elementos que son los protagonistas, como los amplificadores, los filtros, las antenas,
Y vimos también ciertas diferencias entre los duplexer y los diplexer. Hablamos también acerca del ancho de banda y del uplink y downlink, que es la subida y la bajada de información. También hemos visto que existen distintos casos que pueden ocurrir en el día a día cuando se realiza una llamada, que dependiendo de estos casos vamos a tener que amplificar la señal, y esa señal que se amplifica a la hora de llegada se hace con un amplificador de bajo ruido, y esa señal que se amplifica a la hora de la salida se realiza con un amplificador de potencia. Ayer vimos que incluso estos dos amplificadores, al ser distintos, muchas veces están compuestos o están integrados dentro de un solo circuito integrado que conocemos como PA. Pero entendemos que dentro del PA está incluido el LNA. Muchas veces están por separado, pero en la mayoría están integrados entre sí. También hablamos acerca de la etapa de la frecuencia intermedia, que es donde se genera la modulación y la demodulación de la señal, de la información que llega y la información que sale. Cuando la información llega, tiene que ser demodulada, y cuando la información es transmitida, va de salida, la información tiene que ser modulada. Esto se lleva a cabo gracias a la mezcla de las frecuencias que generan ciertos osciladores locales con la frecuencia que entra, y obviamente en el proceso inverso, cuando la señal sale, la frecuencia que genera un oscilador local llamada portadora con la señal que va de salida. A esto se le llama, como dije anteriormente, modulación y demodulación. Vimos distintos tipos de modulaciones, como la modulación en amplitud, AM, la modulación en frecuencia, FM, también vimos la modulación digital, y hablamos acerca de la modulación que normalmente se utiliza el día de hoy en estos dispositivos inteligentes, que es la modulación en amplitud y cuadratura. Una modulación que nos viene a decir que la información es desfasada 90 grados, que se conoce como en cuadratura, y la otra parte de la señal se mantiene en fase. Entonces esto es una señal en fase y en cuadratura, lo que se conoce como IQ, que es la banda base, la información que recibe el baseband, la etapa digital. Obviamente, cuando hablamos de modulación, dijimos que es cuando la señal, la información va de salida, tiene que estar modulada, encriptada, empaquetada, bien protegida para que pueda salir a través del espacio y no sea interceptada de manera tan fácil. Y cuando la señal está llegando, tiene que ocurrir un proceso llamado demodulación, que es el proceso en contrario, donde se desempaqueta esa información y se saca el mensaje que lleva dentro. Se saca la portadora, se deja a un lado y se extrae la información que queremos recibir. En ese caso, esa información se conoce como IQ, que es la banda base que va a llegar a el procesador de radiofrecuencia. Acá vimos cómo es que hay una comunicación entre todas estas subetapas, la etapa de RFFE, la etapa de la frecuencia intermedia, la etapa digital, la etapa de audiofrecuencia, la etapa de procesamiento principal, la etapa de información y la etapa de potencia, que es la que alimenta a todos estos sectores. Vuelvo a repetir una vez más, porque es muy importante que esto quede claro. La mayoría de los síntomas que presentan los dispositivos, es decir, Cinemedicine sin servicio, buscando o lo que sea, se debe a fallas en la etapa de potencia y en la etapa digital. ¿Ok? Entonces, lo repito para que quede claro. Normalmente también vamos a tener fallas en la etapa de RFFE, pero son fallas generadas por error humano. ¿Ok? Al igual que, obviamente, en la etapa digital también muchas fallas son generadas por error humano. Hablamos también acerca de la multiplexación, que es cómo se utiliza un mismo canal para enviar la información y que no se genere interferencia. Hablamos de la duplexación por división de tiempo, hablamos de la duplexación por división de frecuencia y hablamos de la duplexación por acceso de código.
Y el día de ayer estuvimos hablando acerca de la banda baja. Bueno, en realidad fue el día de ayer y antes de ayer, donde empezamos a hacerle seguimiento a una banda de frecuencia específica, en este caso la banda baja, y vimos la diferencia entre Qualcomm e Intel. Utilizamos el modelo Qualcomm del iPhone X y el modelo Intel del iPhone X para hacerle seguimiento a esta banda de frecuencia, la banda baja, y vimos que exactamente en el iPhone Qualcomm, iPhone X Qualcomm, vimos que la banda baja entra por la antena inferior y también entra por la antena superior. Ambas antenas van a recibir la banda baja, así como ambas antenas van a recibir la banda media, así como ambas antenas van a recibir la banda alta, y así como ambas antenas van a recibir la banda ultra alta, ¿ya? En este caso nos enfocamos en hacerle seguimiento a la banda baja. Vimos que esa banda baja entra a través de la antena, pasa por un filtro diplexer donde se divide la banda alta de la banda baja y luego llega a un acoplador que dijimos que era un circuito integrado que se encarga de acoplar ambas antenas. Este acoplador acopla también la señal que viene de la antena superior. De la antena superior, la señal de banda baja llega a un filtro quadplexer, un filtro que decide separar por 4 salidas distintas las distintas bandas de frecuencia. En este caso, por el pin 9 sale la banda baja y llega a un DSM. Un DSM dijimos que era un módulo selector de diversidad, un módulo que se encarga de recibir, en este caso, la diversidad de banda baja. La diversidad quiere decir la diversidad de antenas que existen dentro del dispositivo celular. En un principio, todos los ejemplos que estuvimos realizando fueron con una sola antena, pero somos conscientes de que dentro del dispositivo celular actual no hay una sola antena, sino que hay distintos tipos de antenas. Hay varias antenas. Entonces, este módulo selector de diversidad se encarga de recibir a través de un metro SIR, que es un flex que tiene un lado sur y un lado norte. El lado sur tiene relación con la parte baja, con la antena baja, y el lado norte tiene relación con la antena superior, con la antena upper, y a través de este metro SIR, el acoplador informa al módulo selector de diversidad. Y obviamente, a través de este metro SIR, el módulo selector de diversidad también se comunica con el acoplador. Este módulo selector de diversidad también tiene que enviar un resultado de los cálculos matemáticos que hace para decidir cuál es la mejor, digamos, ganancia de las antenas, y se lo envía directamente, obviamente, a la etapa de IF, a la etapa de frecuencia intermedia. Usted recuerde que todo entra por la antena y todo sale por la antena. Usted recuerde que esta antena, estos filtros diplexer, estos acopladores, estos módulos selectores de antena de diversidad, estos módulos quadplexer y estos amplificadores de potencia son elementos que están dentro de la etapa de RFFE. Por eso tienen ambos colores acá, azul y rojo, que representan la recepción y la transmisión. En este caso, la recepción y la transmisión de la banda baja. Esa recepción tiene que ser redirigida hacia el transceiver, hacia la etapa de la frecuencia intermedia. Cuando esta banda llega, obviamente es recibida, es filtrada, es amplificada y luego es enviada esa información a la etapa de IF, donde el rey es el transceiver. Acá es donde se realiza la demodulación en caso de que la señal esté entrando, y ya luego la información tiene que ser pasada a la etapa digital. En el caso de que vaya saliendo, la información va a ser modulada y va a ser enviada a través de el amplificador de potencia. Ese amplificador de potencia tiene que amplificar la señal, enviarla a través de los acopladores, de los filtros, y sale a través de la antena. Se realiza el proceso inverso. Esto lo vimos
En el plano esquemático, acá lo estamos mostrando a través de este diagrama de bloques que realicé para un mayor entendimiento. Aquí faltan obviamente los filtros RC, RL, LC. No los coloqué para mayor comodidad, pero tenemos claro que en cada una de estas salidas y entradas existen filtros pasivos que están compuestos por resistores, inductores y capacitores. La mayoría va a tener elementos en serie y sabemos que si esos elementos en serie no están bien soldados, están rotos o han perdido su valor, vamos a tener una pérdida de la ganancia de la señal. Entonces, este diagrama de bloque es exclusivo para comprender cómo un iPhone X de Qualcomm maneja la banda baja. Y también hicimos un diagrama de bloque referente a la banda baja, pero en un iPhone X versión Intel. Vemos que se repiten muchos elementos como el PA, el DSM, de low band, la antena inferior, la antena superior, el quadplexer, y acá vemos una diferencia, ya que aquí no se utiliza un solo acoplador, sino que se utilizan dos, un acoplador para la antena lower, un acoplador para la antena inferior y un acoplador para la antena superior, ¿ya? Vemos que se repite el MetroCirc y vemos que acá hay un LNA, que es un amplificador de bajo ruido, que en el iPhone Qualcomm, en el iPhone X versión Qualcomm, no está este amplificador de bajo ruido. No está. En el Intel sí está. Y también vemos una versión diferente del transceiver. En el Intel vemos que existen dos transceivers. Así como dividieron un acoplador para la antena inferior y un acoplador para la antena superior, ellos dividieron también su transceiver en dos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que simplemente el PA va a comunicarse con el transceiver 0 y con el transceiver 1 por líneas totalmente distintas. Pero vemos que aunque hay una diferencia entre estos elementos, la arquitectura se repite y se respeta. Tenemos la entrada por las antenas, tenemos filtrada la señal a través de los quadplexores, de los diplexores, de los acopladores. Vemos que el MetroCirc comunica obviamente la antena inferior con la antena superior y viceversa. Y vemos que de alguna u otra manera todo termina llegando al PA y el PA termina comunicándose con transceiver, al igual que el módulo selector de diversidad. Díganme si hasta allí se entiende, díganme si los que no estuvieron presentes lograron ponerse al día. Obviamente todo esto que acabo de mencionar se habló en base al esquemático, haciéndole seguimiento a línea por línea en conjunto con la ZXW. Bien, dicen que sí. Buenísimo. Entonces, ¿qué ven acá? Díganme qué ven allí, chicos. Díganme qué es lo que ustedes están viendo allí. ¿Qué creen que es eso? Pedro Obregón dice, muchas salidas. Varios canales, dice Juan Carlos Medina. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Cuando ven eso, ¿en qué piensan? ¿Qué es lo que ven allí? Muchas salidas, varios canales. Multiplexer. Multiplexer, dice Anthony. Manuel Cubas dice, una fuente de agua. Una fuente de agua. Aquí Luis Torre dice, muchas fuentes de agua y varias salidas. Dice Gabo, que todas alimentan. Ok. Ir a nadar, dice Juan Carlos Medina. Yo no me metería a nadar ahí, esa agua está como verde, como medio fea. Pero bueno, quién quita, ¿no? Pedro Obregón dice, mira, Alfredo Rojas dice, varios chorros de agua. Exacto, varios chorros de agua. Pedro Obregón dice, una salida común.
Una salida común. Ok. Roger López dice, un canal, varias salidas de agua. Ok. Ok. Bien, 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 bien. Ahora, ¿qué ven acá? ¿Qué ven allí? Vean bien, véanlo bien. ¿En qué piensan? ¿Qué ven allí ahora? Es muy parecida a la anterior, pero aquí se ve diferente. ¿Qué ven allí? Los leo. Adolfo dice, son varias líneas que van a un circuito. Dice, Anthony dice, potencia. Me quiero meter. Acá hace 40 grados. Ahí sí provoca meterse. O por lo menos estar acá en el pasto, relajado, en la sombrita. Ok, vamos a ver qué dice. Dice, Luis Torres dice, fuerza y presión para que trabaje la fuente. Filtros, dice Anthony. Ok. ¿Qué más? Denme su opinión. ¿Qué ven allí? ¿En qué piensan cuando ven eso? Móvil Fix dice, varios canales a un punto. Ok, ok. Rafael dice, varias líneas, pero pequeñas. Mire eso es interesante. Varias líneas, pero pequeñas. Pedro Obregón dice, la antena que recibe muchas señales. Juan Carlos Medina dice, fuente de alimentación. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué más ven allí? Se las vuelvo a colocar. Anthony dice, diferentes señales. Ok. Miren pues, ¿qué ven allí? Ahí están las dos imágenes que coloqué hace un instante, pero ahora están juntas. ¿Ven? ¿Qué diferencia ven allí? Ahora me gustaría que se enfoquen en las diferencias. ¿Qué diferencias encuentran allí? A ver, ahí dice, Movilfix dice, el caudal. Juan Carlos Medina dice, unas bajan y otras suben. Eso está interesantísimo. Unas bajan y otras suben. Hart dice, la primera es en un sentido y en la fuente es bidireccional. Miren pues la asociación que está haciendo Hart. Está interesante. Anthony dice, señales altas y bajas. Ajá. Luis Torres dice, en una hay salidas y en otras no. Miren pues, asocien eso. En unas hay salidas y en otras no. ¿Qué más? ¿Qué más logran ver? Se las voy a volver a colocar. Ok, ok. Aquí Jan dice, en una entradas y salidas y en otra solo entradas. Luis Torres dice, una tiene más fuerza que otras. Eso está interesantísimo. Una tiene más fuerzas que otra. Adolfo Roja dice, la diferencia es que los chorros de agua se van consumiendo siempre mientras que la fuente de agua va dando vueltas como un buc. ¿Como un buc? ¿O como un loop? ¿Dando vueltas como un loop? ¿En ciclos te refieres? Transmisión y recepción. Sí, en ciclos. Ah, si es ciclo, es loop. L-O-O-P. Loop. Perfecto, perfecto. Ahora. Exacto, azul, loop, así. Acá Movilfix dice, una cae por gravedad y la otra necesita potencia para lograr el chorro. Ah. Una va a favor y la otra en contra de la gravedad. Perfecto, perfecto.
Ahora, ¿qué ven acá? ¿Qué ven acá? Déjenme decirle que esta de la derecha es acá en Chile, en Santiago de Chile. Es uno de mis lugares favoritos. Actualmente no está funcionando por tema de pandemia y todo el tema. Pero cada vez que puedo vengo y me siento justo acá en esta escultura, que es una escultura en honor a Rodo. Y bueno, es brutal porque te sientes en alineación con todo esto. Ya después les muestro, pero esto es acá en Chile. ¿Qué logran ver allí? Sincronización, una van en ritmo, las ondas que se producen, los chorros al golpear el suelo son diferentes, múltiples salidas, una sola fuente, tiene pinta de amplificador TX, qué brutal, yo creo que ahí veo fuerza. Ok. Me encanta que estén dando su visión, lo que ustedes logran captar. ¿Ya? Ahora, ¿qué ven acá? ¿Qué ven allí? ¿Qué logran observar ahí? Juan Carlos dice, sequía. Exacto, sequía. Se quemó el PMU. Dice Móvil. Se quemó el PMU. ¿Qué más? ¿Qué ven? ¿Qué ven acá? Miren. Analicen. Se fue el agua. Se fue el agua, exacto. Se fue el agua. No hay flujo. Circuito abierto. ¡Oh, men! ¡Oh, men! Azul. Eso hay que resaltarlo. Circuito abierto. No mames. Qué brutal. Me alegraste la noche, Azul. Gabo dice, no hay alimentación, no hay fluido, Manuel Cubas. No dejo de leer lo que dice Azul. Anthony dice, OL. Anthony ya lo asocia a OL. Bien, me gusta lo que ven. Ahora, ¿qué logran ver acá? ¿Qué ven allí? Pasividad, corto. Mariano se ríe, corto. Se las voy a volver a mostrar. Dengue. No mames. Diego también me hizo la noche con el dengue. Bueno, a lo mejor no todos conocen el dengue, o sí, ¿no? No sé, el dengue fue una época bien ruda para muchas personas. Agua estancada, crecía un mosquito, el mosquito te picaba y te daba una enfermedad llamada dengue, para los que no hayan conocido esa enfermedad. Bien, entonces, ahora, es la misma, ahora ¿qué ven allí? Es la misma zona, es la misma, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Mirenla acá. Mírenla acá. ¿Cuál creen que sea la diferencia? Mejor zoom. Ok, ok, ok. Flujo de RF, dice Juan Carlos Medina. Dice, señal con ruido y sin ruido. Pedro Obregón dice, ya hay corriente. Bien, me encanta que lo estén asociando, chicos, con Jorge Pichardo dice, acoplador y mixer. Me encanta que lo estén asociando con la etapa de RF, hablando de acoplador,
hablando de mixer, hablando de señales de entrada, de salida, de RF, hablando acerca de, a ver, ¿qué más decían por acá? Ruido, no ruido. Me encanta que lo asocien con corto, que lo asocien con circuito abierto. Me encanta que aquí dice tiene pinta de amplificador de TX. Lo están asociando con lo que hemos visto hasta el episodio de hoy, ¿vale? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Pero en este episodio vamos a cambiar un poco a una etapa que es súper importante y es la etapa de potencia, ¿sí? Quiero que hablemos acerca de la etapa de potencia, ya que, como dije en el resumen, en la etapa de potencia es donde normalmente se generan estos síntomas, estas fallas que ya sabemos tienen dos causas. Entonces, esto que yo coloqué acá en la imagen es una fuente. Es una fuente, acá uno a lo mejor diría, esta es la fuente de los deseos, uno lanza una monedita y pide un deseo, o me voy a sentar allí al lado de la fuente para relajarme con el sonido del agua. Es una fuente de agua. Y como muchos dijeron, tiene varias salidas de agua. ¿Ok? Aquí vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 salidas de agua. ¿Vale? Entonces, cada salida de agua, usted ya sabe que representa un flujo de agua. Cuando nosotros hablamos de una fuente de poder, de un PMIC, de un PMU, o como usted quiera llamarlo, la palabra que normalmente utilizamos es fuente, una fuente de poder, ¿sí? ¿Por qué utilizamos la fuente de poder o por qué utilizamos esa palabra? Bueno, normalmente porque es la que provee de energía a muchos circuitos dentro de la placa. Y ya sabemos que existe una fuente de poder principal que habita en la etapa lógica, que es la que alimenta el procesador de aplicaciones, y en Apple, en los dispositivos iPhone, también existe una fuente de poder exclusiva para la etapa de radiofrecuencia. Es una fuente de poder que, a fin de cuentas, es más pequeña, tiene unas características distintas en cuanto a los requerimientos, pero que maneja una misma estructura. Cuando hablamos de fuentes de poder, las fuentes de poder están también diseñadas bajo una arquitectura. ¿Ok? Entonces, aquí podemos observar que hay una fuente, ¿vale? Una fuente de agua que tiene varias salidas, ¿sí? Y aquí vemos una fuente de agua, esto es otro tipo de fuente, pero a fin de cuentas es una fuente de agua donde también lanzas una monedita y te puedes sentar alrededor a escuchar el sonido del agua y relajarte, pedir un deseo, pedirle matrimonio a la chica que te gusta o lo que sea acá en la fuente, ¿vale? Una fuente de agua diferente en cómo es el diseño. Yo podría decirle a un arquitecto de fuente, oye, quiero una fuente así, o crea una fuente y otro arquitecto de fuentes podría crear una fuente como esta. ¿Vale? A ver, ¿qué vemos acá? Acá vemos que obviamente sale el agua por acá, esta es como la columna vertebral de la fuente, aquí vemos que el agua sale, ya esta es la salida, podemos decir que es la salida principal, ¿sí? Luego esa agua vemos que cae y hay 3 pisos, acá se llena de agua, luego el agua vuelve a caer, llena el tercer piso y el agua se llena y vuelve a caer acá a la base, ¿no? Pero también vemos que hay otras salidas, acá estos chorritos pequeños que van y entran, por decirlo de alguna manera, a la fuente nuevamente. Es decir, una salida que entra a la fuente.
y llena acá en su mayoría al tercer piso, no llena el primero, sino que llena al tercero, bajando, ¿ok? O podríamos decir que este sería el primero subiendo, ¿ok? Entonces, podemos decir que el diseño de esta, a pesar de que es una fuente que tiene una salida de agua, tiene otras salidas, podríamos contarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a contarla de acá, 1, acá al fondo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salidas que tienen un menor flujo de agua en comparación con esta salida principal, ¿sí? Pero a fin de cuentas son salidas, ya de menor escala, con menor potencia, pero son salidas. Y estas salidas van y entran nuevamente a la fuente, ¿sí? Esto no deja de ser una fuente, pero tiene un diseño diferente a esta, donde solamente hay salidas y no vemos que haya una salida que vuelva a entrar acá, ¿sí? No la vemos por ningún lado. Ahora, también hablamos acerca de, bueno, acá se ve más claro cuando tienes ambas imágenes en una sola página, se ve la clara diferencia, ¿sí? Y hablamos también acerca de este tipo de fuentes. Bueno, aquí vemos que hay unas fuentes, ya esta tiene luces, más compleja, vemos que tienen más salidas y dependiendo del diseño y la arquitectura de la fuente, esto en la noche es hermosísimo, también cambia de colores y obviamente va con sincronía. Aquí vemos salidas más pequeñas, acá vemos salidas con una potencia mayor donde el agua llega a niveles súper altos. Y bueno, dependiendo de la estructura y el diseño, va a tener una mayor complejidad la fuente que estemos analizando. ¿Se entiende hasta ahí? Díganme si eso tiene sentido para ustedes. Díganme si eso es lógico lo que les estoy diciendo, ¿no? Azul dice que full, Juan Carlos Medina dice que sí, perfecto. Entonces, ¿qué les quise mostrar acá en esta imagen? En esta imagen lo que les estoy mostrando es que ¿qué necesita una fuente para trabajar, chicos? Díganme allí en los comentarios. ¿Esta fuente es una fuente? Sí, pero no vemos que tenga ningún tipo de salida. ¿Qué necesita? Agua. En este caso, el agua que va a alimentar a esta fuente para que tenga salida. Entonces, necesita agua. Necesita una entrada de agua, ¿sí? Una alimentación. Mira como dice Azul, una alimentación. Mariano dice corriente, correcto, una corriente de agua, una corriente eléctrica en el caso de lo que nos compete a nosotros, que es una fuente de poder. Batería, potencia, alimentación. Necesita un suministro, ¿ya? Algo que le dé, en este caso, una fuente de agua, porque estamos hablando un ejemplo de agua. Una fuente de agua necesita agua, necesita una corriente de agua de la cual extraer el agua para poder sacar el agua, ¿sí? Si estuviésemos hablando de un circuito eléctrico o una fuente de poder, necesitaría una entrada de corriente eléctrica para poder sacar por sus distintas salidas más corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué les quise mostrar en esta imagen? ¿Qué creen ahí? Aquí tenemos la fuente, la misma fuente, y tiene agua. Aquí hay agua. Pero, ¿qué necesita esta fuente entonces para sacar y los chorritos de agua y que el agua fluya? ¿Qué necesitaría? Porque ahí vemos una fuente con agua.
Diferencia de potencial. No, en este caso, eso, azul. Azul está activadísimo, azul. Azul dice que la activen, que la activen. Si tú no prendes la fuente, no van a salir los chorritos de agua, ¿no? En este caso, si no se activa la fuente de poder, no va a haber salidas de corriente. Entonces, una vez que la fuente se activa, ahí la fuente empieza a funcionar, salen los chorritos de agua, aparecen las luces y todo el espectáculo que queremos ver, ¿no? Pero mientras la fuente tenga agua, que es lo básico, pero no está activa la fuente, obviamente no va a fluir la corriente a través de su salida. Aquí es como que tiene la corriente de entrada, pero no tiene la corriente de salida, ¿sí? No sale a través de los chorros. Dígame si eso que les estoy diciendo tiene sentido, chicos. Perfecto, perfecto. Entonces, para poder hablar de una fuente de poder, hay que tener ciertos conceptos claros. Que me gustaría abordar, como todos, si no hay una base sólida en cuanto a un tema en específico, se generan estas dudas, ¿no? Entonces vamos a tocar ciertos temas que yo considero que ya deberían estar claros, pero puede que haya algún colega que no lo tenga claro y me gustaría hacer un repaso general para poder hablar acerca de las fuentes, ¿vale? Entonces, me gustaría hablar acerca de esto. SMP. SMP significa Switched Mode Power Supply, ¿ya? Estas siglas que coloqué acá en negro es lo que significa, ¿ya? Una fuente de poder. Poder, supply, es una fuente de poder. Y esto que dice mode es modo y switched, usted ya sabe qué significa interruptor. Entonces, lo que nos viene a decir este acrónimo SMPS no es otra cosa que una fuente de poder que tiene un modo de switcheo, ¿ya? Es decir, que a través del switcheo se va a poder modular la energía, ¿vale? Díganme si eso lo tienen claro, díganme si saben cómo funciona eso, si quieren que hablemos acerca de eso o eso está bien claro. O si tienen alguna duda de cómo funcionan los SMPS. Existen distintos tipos de SMPS. Azul dice, claro como el agua de la fuente. Fixmóvil dice, ¿y eso con qué se come? Rafael dice que se hable del tema. Ok, SMPS, vamos a hablar de los SMPS. Normalmente los SMPS, que es uno de los nombres que se le da, en nuestro rubro se tiende a conocer como los buck converter. Un buck converter está basado en un SMPS, en una fuente de poder, como dice acá, una power supply, una fuente de poder que es controlada mediante un switch, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un buck converter, estamos hablando de una fuente de poder. Una fuente de poder, ¿ya? Que
agarra una entrada de alimentación y a la salida de esta fuente de poder obtenemos un voltaje, para que se entienda, o como debería decirse correctamente, una diferencia de potencial menor a la que está en la entrada. Es decir, en la fuente de poder, en la SMPS, tenemos, supongamos, una entrada de 4 volts, esa es la diferencia de potencial, y a la salida vamos a tener menos de 4 volts. No podemos tener más de 4 volts, deberíamos tener menos. Eso se conoce como step down, es decir, un paso abajo. Normalmente se le dice en nuestro rubro salidas buck, pero el buck converter es la fuente de poder, ¿sí? Es la fuente conmutada. Entonces, ¿cómo está compuesto un buck converter? ¿Cómo funciona un buck converter? Porque dentro de las fuentes de alimentación vamos a tener distintas fuentes SMPS dentro de una misma fuente. ¿Ok? Y dependiendo de su complejidad, obviamente vamos a tener más, vamos a tener menos y vamos a tener variedades en el comportamiento de estas salidas. ¿Ok? Entonces vamos a analizar cómo es que se comportan estas fuentes conocidas como buck converter. A nivel de diseño electrónico, a nivel básico, este vendría a ser el diagrama de cómo está compuesta una fuente de poder buck converter. Hay dos tipos, o bueno, generales. Está el buck converter, que es un step down, es decir, a la salida acá voy a tener una diferencia de potencial menor a la entrada, y existen los boost converter, que también es una SMPS, pero a la salida voy a tener una diferencia de potencial mayor que la que tengo en la entrada. ¿Esto con qué propósito? Bueno, con el propósito de disminuir o aumentar la diferencia de potencial. En este caso, el ejemplo que vamos a utilizar va a estar basado en 4 volts. Estos 4 volts vienen a representar los 4 volts que conocemos comúnmente como los 4 volts que trae la batería o los 4 volts que trae la línea principal VDMI, que prácticamente son los mismos 4 volts que trae la batería. ¿Por qué 4 volts? Porque esa es la alimentación que tiene nuestra batería, y con esa diferencia de potencial, con esos 4 volts, hay que hacer magia y hay que administrar, ¿no? Entonces, algunas líneas trabajan con 1.8 volts, 2.5 volts, 1.3 volts y así sucesivamente. Es decir, con una diferencia de potencial menor a 4 volts. Y para ello se utilizan este tipo de fuentes conmutadas. Cuando hablamos de conmutadas, estamos haciendo alusión al switch. Por eso aquí vemos el switch. Y conmutar significa encender y apagar. Encender y apagar. La interrupción del flujo de corriente y el paso del flujo de corriente es lo que se conoce como conmutación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo está dispuesto esto? Bueno, tenemos acá un circuito que ya conocemos. El circuito es todo lo que vemos acá en pantalla. El circuito está conformado por una fuente de poder. En este caso elegimos una fuente DC. Fíjense que la polaridad
está definida, positivo y negativo. Estas fuentes S, M, PS están compuestas por fuentes de poder DC, es decir, la alimentación que ellas reciben es una alimentación continua, ¿sí? Aquí no estamos hablando de una señal que varía en el tiempo. Tiene un positivo y tiene un negativo. Aquí volvemos al mundo del DC, corriente continua, corriente directa, ¿sí? Entonces, ya definimos que es una fuente de poder que le vamos a estar colocando acá a nuestro circuito DC, ¿vale? Tenemos un elemento que conocemos como conductor, tenemos un elemento que conocemos como switch, tenemos otro conductor que está conectado a un inductor y el mismo conductor está conectado a un diodo. Tenemos un conductor a la salida del inductor que está conectado a un capacitor y el mismo conductor está conectado a la carga. Acuérdense que esto puede significar cualquier cosa. Una pantalla, un circuito integrado, un ventilador, lo que sea, algo que va a consumir la corriente eléctrica. Y como todo circuito eléctrico tiene que tener un conductor que va conectado a tierra, al lado negativo de la fuente, ¿vale? Entonces acá tenemos un circuito conocido como buck converter y es un buck converter por la configuración de estos elementos: el inductor, el diodo, el capacitor y el switch, obviamente la fuente y la carga, ¿ok? Y no podemos dejar por fuera la tierra. Juan Pablo, pero ¿cómo funciona entonces el buck converter? Bueno, todo eso está explicado en el Only One de manera explayada, con ejemplos y todo bien, bien detalladito, pero acuérdense que vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ok? Esto tenemos que analizarlo en dos etapas. La primera etapa, o para simplificarlo, necesitamos analizar cómo se comporta el circuito cuando el switch esté abierto y cómo se comporta el circuito cuando el switch esté cerrado. ¿Por qué? Porque recuerde que es una fuente de poder que el modo del switch es lo que va a controlar la fuente de poder. Switch mode. Entonces tenemos que ver si el switch está en modo abierto o en modo cerrado, porque dependiendo de cómo esté el switch, va a cambiar el comportamiento de la corriente eléctrica y por ende va a cambiar el comportamiento de los elementos que están dentro del circuito. Entonces, comencemos analizando qué pasa con la corriente eléctrica cuando el switch está cerrado. Es decir, ON. Este estado se conoce como ON state o estado de encendido. Cuando el switch se cierra, obviamente los electrones van a tener un camino a través del switch para recorrer el circuito. Como usted ya sabe, los electrones van a pasar a través del conductor y van a llegar aquí, a este punto. Pero acá tenemos un elemento conocido como diodo que a través de su cátodo, este de acá, va a impedir el flujo de la corriente eléctrica. Así que los electrones no van a tener otra alternativa que seguir a través del conductor hasta llegar al inductor. Y el inductor, bueno, ya sabemos que es un cable, es también un material conductor que está enrollado y que tiene ciertas propiedades. Pero este inductor se va a comportar como un conductor, le va a permitir el paso a la corriente eléctrica a través de él, ¿vale?
Y luego la corriente eléctrica se va a conseguir con otro elemento en el circuito, que es un capacitor. Usted ya sabe que el capacitor, como está separada sus placas, no le va a permitir el paso a la corriente eléctrica a través de él. ¿Sí? Así que la corriente eléctrica no tiene otro camino que llegar a la carga, que es lo que realmente necesitamos, y así alimentar a lo que sea que queramos alimentar. Pantalla, ventilador, lo que sea. Va a pasar a través de la carga va a consumir la corriente eléctrica y obviamente va a funcionar. Si es una pantalla, va a encender. Si es un circuito integrado, va a tener alimentación, va a consumir la energía y obviamente los electrones van a seguir su camino a través de tierra para llegar a donde a ellos les interesa realmente. Díganme si hasta allí eso está claro y eso tiene sentido para ustedes. Así es como se comporta un buck converter en estado on, cuando el switch está cerrado. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando el switch se abre? Porque el switch no se va a quedar cerrado todo el rato. ¿Sí? Cuando el switch se abre, va a pasar algo, pero antes de que el switch se abra, usted tiene que recordar cómo se comportan estos elementos, el inductor y el capacitor. ¿Cómo así, Juan? Bueno, recuerde que cuando un inductor es atravesado por una corriente eléctrica, el inductor va a almacenar la energía en forma de campo magnético. ¿Sí? Esa es una de las propiedades del inductor. Acuérdese, ley de Lenz, ley de Faraday, ley de Ørsted. ¿Sí? Entonces, este inductor se va a cargar de corriente en forma de campo magnético. Los inductores almacenan corriente eléctrica. ¿Sí? Ojo con eso. Pero también la corriente eléctrica va a llegar al capacitor. ¿Y qué hace un capacitor? El capacitor almacena diferencia de potencial, es decir, un voltaje. Aquí se va a crear una diferencia de potencial. Es muy diferente el voltaje de la corriente. Es muy diferente cómo se comporta un inductor a cómo se comporta un capacitor. Entonces, el capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico, almacena una diferencia de potencial, ya que en sus extremidades se genera esa diferencia de potencial. Acá se va a cargar de electrones y acá faltan electrones. Y el inductor va a almacenar energía en forma de campo magnético, ¿ya? Eso va a ocurrir cuando se cierre el switch. No es que la corriente fluye ya, sino que el inductor se carga y el capacitor se carga, ¿vale? Perfecto. Cuando se abre el switch, cuando el circuito está abierto, esto que vemos acá, chicos, esto que logramos ver acá, es un circuito, digamos, completo, ¿no? Todo esto es un circuito completo. Pero, cuando el switch se abre, aquí hay una especie de circuito y aquí hay otra especie de circuito. Es decir, hay dos mallas. ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a pasar lo que normalmente pasaría. Si el circuito está abierto, si el switch se abre, los electrones que normalmente iban a hacer este recorrido, no van a poder pasar
a través del switch. Entonces aquí no hay un flujo de corriente. En esta malla no hay flujo de corriente. ¿Cuál es la gracia? Bueno, la gracia es que usted sabe que el inductor y el capacitor quedaron cargados. Y como es de saberse, el capacitor, al tener una diferencia de potencial, esa diferencia de potencial puede utilizarse. Y el inductor, al tener una corriente almacenada, esa corriente que almacenó también puede utilizarse. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo que queremos es que la carga sea alimentada con una corriente eléctrica. Pero resulta que el switch se abrió. Entonces, esta malla empieza a cobrar vida. Es decir, el capacitor va a utilizar esa energía que almacenó y el inductor también para alimentar a la carga. Entonces la corriente eléctrica va a tener un camino y va a decir, ah, bueno, yo tengo energía aquí almacenada, una corriente eléctrica, una diferencia de potencial y puedo seguir el camino. Obviamente, los electrones no van a ir acá, sino que van a seguir por este diodo, van a seguir esta malla. Por eso el diodo está dispuesto de esta manera. Ahora, ¿por qué siguen por el diodo? Porque el diodo está dispuesto de ánodo a cátodo y los electrones van a pasar de ánodo a cátodo, pero no de cátodo a ánodo. Juan Pablo, ¿y cuánto tiempo va a durar así? Bueno, hasta que el capacitor se descargue, va a llegar un momento donde el capacitor pierda esa energía y el inductor también. Acá vemos que ya perdió un poco de energía. Acá vemos que ya obviamente se está quedando sin energía, igual que el inductor. Y cuando eso ocurra, obviamente la corriente va a dejar de circular. Eso va a tener un tiempo dependiendo de la capacitancia, porque dependiendo de la capacitancia, el capacitor va a tener la capacidad de almacenar cierta cantidad de diferencia de potencial. Y eso también va a depender de la inductancia del inductor, porque dependiendo de la inductancia, el inductor va a tener la capacidad de autoinducir una corriente eléctrica. Cuando esa corriente eléctrica se acabe, el circuito va a quedar como al principio, simplemente no va a estar alimentada la carga, no va a funcionar, el circuito, el switch está abierto, no hay flujo de corriente eléctrica. Díganme si hasta allí se entiende, chicos, díganme si se está entendiendo. Ok. Azul dice que sí. Luis Guillén también. Juan Carlos Medina dice que sí. Pedro Obregón dice que sí. Perfecto. Entonces vamos a continuar. ¿Qué pasa? Pasa que obviamente, antes de que se acabe la energía, es decir, ya cuando le quede poquita energía al capacitor, poquita energía al inductor, ¿qué va a pasar con el switch? ¿Qué creen ustedes? El switch se va a volver a cerrar. Y cuando el switch se cierre, ¿qué va a pasar? El inductor va a volver a cargarse. El capacitor va a volver a cargarse. Y va a circular la corriente a través de la carga. ¿Ok? Obviamente va a estar en este proceso constante. On, off, on, off. ¿Ya? Ahí me fui para otro lado. Va a estar en on, va a circular toda la corriente a través del circuito. Mientras esté en on, el inductor y el capacitor se cargan, es como que recargan energía, y cuando el circuito se abre, el capacitor y el inductor son los que entregan la energía a la carga.
¿Se entiende, chicos? Díganme si eso se entiende. Jan dice que sí. Perfecto. Entonces, ¿de qué va a depender todo esto? Ah, mira, aquí Pedro Obregón dice, ¿y eso para qué se haría, profe? Alex dice, pregunta, ¿se corta el switch cuando ya llega a su punto máximo de carga? Eso sería una fuente conmutada. Exacto, Diego. Eso sería una fuente conmutada, una fuente que prende y apaga, ¿vale? Entonces, aquí Luis dice, ¿cuál es la funcionalidad de ese circuito? Perfecto. La funcionalidad es lo que dije al principio, chicos. Cuando esto ocurre, cuando eso prende y apaga, lo que vamos a obtener aquí a la salida es una diferencia de potencial menor a la de la entrada. Menor a la de la entrada. Es decir, imaginemos que yo aquí a la salida no quiero tener 4 volts, sino que yo necesito alimentar la carga con, digamos, 1.8 volts. Ahí esto está en verde. Vamos a ponerlo en negro para que se entienda. Vamos a decir que aquí yo necesito 1 V8. ¿Y cómo lo logro, Juan Pablo? Bueno, con una fuente conmutada que me permita disminuir la diferencia de potencial. Entonces, todo va a depender del tiempo en el cual el switch esté en on o en off. La cantidad de tiempo, es decir, el ciclo útil, el duty cycle, va a ser fundamental para que el voltaje de la salida, la diferencia de potencial, sea menor o sea mayor. ¿Ok? El switch es quien lo controla, lo que se conoce como PWM, modulación por ancho de pulso. El PWM, obviamente, esa modulación por ancho de pulso se observa con el osciloscopio. Como les dije, todo esto está en el Only One, explicado con el osciloscopio, con el inductor, con el capacitor, con un generador de frecuencia, modulando la cantidad de porcentaje de tiempo del ciclo útil para ver si el ciclo útil es mayor, cuánto es el voltaje a la salida, si el ciclo útil es menor, cuánto es el voltaje a la salida. Y, como les dije, está más detallado. Pero lo que me interesa que usted entienda en este momento es lo siguiente. Una fuente conmutada SMPS está diseñada con estos elementos. Una entrada, una salida. La salida siempre va a tener una diferencia de potencial menor a la entrada. Es decir, si la entrada son 4 volts, a la salida siempre va a tener menos de 4 volts. Esa es la regla básica. Buck converter, un convertidor DC-DC significa que de una corriente continua voy a tener una salida que va a tener una corriente continua. DC-DC. Corriente directa, corriente directa. Y si es corriente directa, tiene que tener una polaridad definida. Y si es un buck converter, a la salida voy a tener una diferencia de potencial menor que la que tengo en la entrada. Esa es la regla básica. Ahora, ¿cómo está compuesto un buck converter? Bueno, por estos elementos que son el switch, obviamente, el diodo, obviamente, el inductor, obviamente, y el capacitor.
No es el inductor quien hace la magia, no es el capacitor el que hace la magia, no es el diodo el que hace la magia y no es el switch el que hace la magia, sino que es la asociación de todos los elementos juntos quien, cuando están trabajando en conjunto, se obtiene la magia. Vamos a leer acá un comentario de Luis Guillén. Dice, ya entendí. O sea que en un microsegundo o nanosegundos, digamos, cuando el voltaje llega a los 1.8 y baja un poco el switch, cierra y le inyecta unos milivolts para que llegue otra vez a 1.8 y abre para que no siga subiendo cuando baja y así, y así mantener el voltaje de salida, pero supongo es imperceptible y exacto, y se mantiene constante el voltaje. El switch, supongo que no es un apagador como tal, sino un transistor. Felicidades, Luis, lo acabas de captar. El switch, obviamente, este elemento es un transistor MOSFET que lo hace a una velocidad vertiginosa que normalmente un humano no haría ese apagado y prendido del circuito. Normalmente el diodo está dentro del circuito y lo que vamos a encontrar afuera va a ser un inductor y un capacitor. Normalmente funciona así. ¿Vale? Todo esto, como dije, está explicado de manera bien detallada en el curso Only One, con un generador de funciones, cambiando el ciclo útil, que es el porcentaje de tiempo en el cual el switch está prendido o apagado, y eso hace que, obviamente, varíe. Mira esto que dice Juan Carlos acá, me interesa. Por eso se dice que switchea la bobina. La bobina no switchea. Eso es un error garrafal. La bobina no switchea. Por eso decir que la bobina está switchando está mal dicho. Quien hace el switcheo, el encendido y el apagado es el circuito integrado. Pero, como obviamente la medición con el osciloscopio, vamos a decir que esta es la punta del osciloscopio, la medición del osciloscopio se realiza acá en este punto donde está conectado el inductor, porque obviamente lo que vendría a ser, vamos a quitar esto, lo que vendría a ser el switch y el diodo, acabo de decir que está ¿dónde? Está dentro, pero venga pues, está dentro del circuito integrado. Entonces, esto vendría a ser el circuito integrado. Vamos a dibujarlo más bonito. Un momento. Digamos que esto es el circuito integrado. El circuito integrado tiene tierra, el circuito integrado tiene un MOSFET interno que hace el encendido y apagado, y obviamente el circuito integrado tiene los diodos. ¿Qué tenemos afuera? Tenemos un inductor y tenemos un capacitor. Si yo agarro con mi multímetro, coloco acá multímetro en escala de volt, ¿qué voy a ver? Voy a ver, acá va la tierra y acá va la punta positiva. ¿Qué voy a ver? Voy a ver una diferencia de potencial. Vamos a suponer que esta diferencia de potencial a la salida es de 1.8 volts. ¿Vale? Ya, listo. Con eso queda claro. Ahora, imaginemos que vamos a medir con el osciloscopio. Si yo mido con el osciloscopio, obviamente tengo que conectar también a tierra y supongamos que voy a medir acá, vamos a ponerlo con una punta de color azul, ahí. ¿Qué voy a ver? Con el osciloscopio también voy a ver 1.8 volts, ¿ya? Pero si yo coloco la punta del osciloscopio en este extremo del inductor, aquí, yo voy a capturar una forma de onda
en la cual voy a ver cómo el circuito integrado, que es este señor, cómo ese circuito integrado está haciendo la conmutación, encendiendo y apagando. Él es quien hace el switcheo, quien controla el PWM. El inductor simplemente está conectado a ese circuito. Y obviamente, como está externo, es donde yo puedo ver si el IC está generando el switcheo. Pero la bobina, el inductor, no switchea. El inductor simplemente se carga de una corriente eléctrica y almacena esa corriente eléctrica en forma de campo magnético. Pero el inductor, la bobina, no switchea. No es correcto hablar del switcheo de la bobina porque la bobina no switchea, sería el switcheo del circuito integrado. ¿Ok? Entonces, normalmente en esta línea que encontramos del inductor, como típico, que acá se encuentre una línea llamada SW asociada con un LX, ¿vale? Que vendría a ser el switch, que genera el circuito integrado, y ese LX habla de la reactancia inductiva que genera el inductor. ¿Por qué? Porque recuerde usted que cuando a un inductor se le genera una frecuencia, el inductor va a generar una reactancia que se expresa en X, inductiva, ¿sí? Inductancia hace alusión a la letra L. Y usted dirá, Juan Pablo, pero ahí no hay una frecuencia, tú dijiste que eso era corriente continua. No, es corriente continua, pero aquí hay una frecuencia. ¿Cómo así? Bueno, ¿qué pasa si acá en un determinado tiempo el circuito está en on y después está en off y después está en on y después está en off y después está en on y después está en off? El voltaje, que antes es 4 volts, después es 0 volt, 4 volt, 0 volt, 4 volt, 0 volt, 4 volt, 0 volt, está variando en el tiempo. Y si la diferencia de potencial o la amplitud de la señal varía en el tiempo, estamos hablando de que tenemos una señal pulsante, una señal con una variación en el tiempo que obviamente es una señal que es alterna. Pero normalmente estamos acostumbrados a asociar alterna con corriente alterna de la calle. Esto que vemos acá, que varía en el tiempo, a veces está on, a veces está off, a veces tiene 4 volts, a veces tiene 0 volts, es una señal que alterna su amplitud en el tiempo y también alterna el ciclo de tiempo que dura en on o que dura en off. Y esa variación a la bobina no le gusta porque a la bobina, acuérdese usted que le gusta la corriente directa. Y si usted me está dando 4 volts y quitándome los 4 volts, dándome 4 volts y quitándome los 4 volts, el inductor, ¿qué hace? Genera una reactancia inductiva. Y eso no es otra cosa que una resistencia ante el paso de la corriente, y la corriente eléctrica se desfasa 90 grados. Pasa el voltaje y la corriente eléctrica se desfasa 90 grados. ¿Ok? Entonces, voy a leer sus comentarios a ver qué están diciendo. Luis Guillén dice:
Cierto, yo he escuchado eso muchas veces y de profesionales supuestamente. Es normal, obviamente uno dice el switcheo de la bobina, como para hacer alusión de que el switcheo se va a encontrar en el inductor, pero el inductor no hace ningún switcheo. Anthony dice, eso ya lo había notado, pero estaba dudando. El SWI. SWI es distinto a SW, Anthony. SWI hace alusión a Single Wire Interface, una interfaz de un solo cable. Pero cuando hablamos de SW, hace alusión a switch. Profe, ¿el SW dan el mismo señal en el osciloscopio o cambia? No sé a qué te refieres con el SW da la misma señal. Vamos a leer qué dice Luis. Luis dice, profe, yo he visto que a veces dice que está mala la bobina en una salida book. La mía con un osciloscopio dice la bobina no está switchando. Se ve un voltaje plano, por decir así, y la cambia. O sea, si no hay oscilación, ¿por qué dice que es la bobina? ¿O hay algún comportamiento de la salida de la bobina? La bobina tiene que medirse tanto en la entrada como en la salida. En la salida vamos a tener una señal DC, porque no es 100% corriente directa. Es una corriente que está apareciendo, que parece directa, pero no es tan directa como pareciera. ¿Ya? Entonces sí se ve una línea recta, pero con cierto ruido, porque obviamente es producto de una conmutación. Si usted hace una medición en un inductor, tiene que hacer la medición, como dije acá, a la salida, es decir, la diferencia de potencial, que va a ser una señal que posiblemente pueda aparecer como esto, ¿ya? Una señal así, que usted dice, es continua, pero en realidad lo que está ocurriendo, usted ha visto que la bobina viene así, tiene un pico y luego amortigua y luego tiene otro pico y luego amortigua y luego tiene otro pico y luego amortigua. Bueno, esos distintos picos, cuando son tan, pero tan rápidos, lo que tenemos es un pico, 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 un pico así, muchos picos así, que cuando usted lo analiza, es como si tuviese una señal continua. ¿Ok? Entonces, cuando se hace un análisis de una salida de estas, donde hay un convertidor de CDC step down, como mayormente se conoce, un buck converter, hay que hacer el análisis a la salida, es decir, acá en el capacitor, donde deberíamos tener una señal que ya usted sabe que parece continua, y también deberíamos hacer el análisis con el osciloscopio en la entrada de la bobina o a la salida del circuito, donde vamos a verificar si el circuito está realizando el switcheo correctamente y podemos determinar si el circuito está dañado o si el inductor está dañado de acuerdo a la forma característica, la forma de onda que me está generando el inductor. Si efectivamente no tengo ningún tipo de switcheo, es decir, en vez de tener algo así, obviamente esto es una mamarrachada, a como se ve realmente, yo tengo esto, es decir, no tengo nada, yo interpreto que efectivamente el circuito no está switchando. Ahora, si yo tengo una forma de onda medio rara, qué sé yo puedo interpretar que el circuito está switchando, pero el inductor está dañado y obviamente se va a ver afectada la forma de onda, porque lo que yo estoy interpretando en el osciloscopio es cómo el inductor se opone al cambio brusco de la corriente eléctrica y genera transientes de voltaje, y luego el mismo inductor deja pasar esa corriente y amortigua esta corriente. Entonces, cuando lo vemos en el osciloscopio,
esa forma de onda característica de ese inductor es lo que estamos analizando. Y dependiendo de cómo se vea, podemos tomar decisiones si es el inductor o es el circuito integrado. Juan Carlos dice, ¿se transforma? ¿Se podría armar una fuente conmutada externa al IC? Sí, claro. Sí, sí. Con un diodo, efectivamente, con un capacitor, con un transistor que permita el switcheo. Jan dice, seguro es un concepto que utilizábamos erróneamente como la capacidad. Creo que quieres decir como la impedancia, Jan. Sí, es. Tampoco se vuelvan locos con eso de que si la bobina switchea o no. Ya usted sabe que un inductor no switchea porque no es un switch. Quien switchea es un interruptor. Y los interruptores no son esos botones que conocemos como el de apagar y prender la luz, sino que son transistores que hacen la función de encendido y apagado, de interruptor. ¿Ya? Es así porque se lo escuchamos a alguien o así lo transmiten para entenderlo. Sí, exacto. Tema interesante, dice Manuel Cuba. ¿Los IC de Power dan la misma señal en las salidas buck o varían uno del otro? Ah, buena pregunta. Muy buena pregunta. Cuando hablamos de que en los circuitos integrados, administradores de poder, conocidos como PMIC, PMU o fuentes de poder, dentro tienen varios convertidores DC-DC step down. En otras palabras, dentro tienen varias fuentes SMPS. Y esas fuentes SMPS van a tener, obviamente, como son fuentes de poder controladas por un switch, por un PWM, van a tener una salida, ¿ya? Y esa salida de diferencia de potencial va a ser menor a la entrada. Pero vamos a tener varias salidas. Entonces, dependiendo de la salida, obviamente vamos a tener diferentes diferencias de potenciales. Gerson hace una pregunta muy linda. Dice, ¿en qué etapa es continua y en qué etapa es alterna en la bobina? Te explico, Gerson. Acá, donde está el estado on y off, que está variando, lo que tenemos es una señal digital que varía en el tiempo. Esa señal que varía en el tiempo es lo que podríamos decir la frecuencia que genera el circuito, el encendido y apagado, y aquí en este punto de la entrada del inductor va a recibir una señal que varía en el tiempo. Si digo una señal que varía en el tiempo, usted tiene que entender que es lo mismo que yo diga una señal que alterna en el tiempo. ¿Sí? Es una señal continua, obviamente, porque estamos hablando de 4 volts, pero que en un estado va a tener 4 volts y en el otro estado ya no tiene 4 volts, sino que tiene 0 volts. Entonces, prácticamente al tener ese cambio de estado, se va a generar una frecuencia específica. Entonces, esa frecuencia, usted sabe que un inductor frente a una frecuencia se va a comportar como una reactancia inductiva. Ahora, a la salida vamos a tener una señal continua, ¿sí? Repito, entre comillas, pero se va a ver como una señal lo más continua posible, que eso es lo que se quiere. ¿Ok? Vamos a ver qué más dicen por acá. ¿La señal es la misma en todos los bucks o cambia la frecuencia? La frecuencia cambia dependiendo de la demanda de la carga. Es decir, si yo necesito que el ventilador ahora no esté en 1, sino que esté en 3 y gire más rápido y necesite más potencia, va a necesitar más corriente y obviamente el ventilador va a demandar más corriente al circuito. Entonces la frecuencia a la que el circuito va a generar el switcheo va a variar. Y acá vamos a tener una frecuencia que varía constantemente dependiendo de las exigencias de la carga.
¿sí? Si estamos hablando de que esta salida va directamente al procesador de aplicaciones o al procesador de radiofrecuencia, dependiendo de las aplicaciones que se estén ejecutando, obviamente la demanda de corriente eléctrica va a ser mayor, y si la demanda de corriente eléctrica es mayor, vamos a tener una frecuencia de trabajo mayor. Esa frecuencia se va a ver reflejada acá en el switcheo del circuito, ¿sí? Vamos a ver qué más dice. Profe, ¿el capacitor puede filtrar el ruido de la bobina? Brutal, Luis, brutal, me encanta. Para eso está el capacitor, para filtrar el ruido, para que la señal salga lo más continua posible. Correcto. Me encanta, me encanta, me encanta. Fixmobile dice, no sé qué significa. Anthony dice, profe, en Only One está la explicación del transistor MOSFET y BJT. Correcto. Luis Torres dice, pregunta, ¿los capacitores de silicio en el SOC también desacoplan el ruido de las PUC? Eso es tema para otro curso, para cuando tengamos el curso listo de swap, Luis, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con los PUC, no tiene nada que ver. Esos capacitores de silicio que están dentro del procesador, o mejor dicho, en la parte externa que logramos ver, tienen otras funciones que vamos a hablar en el curso de swap, que lo más probable es que también dure un mes y que sea para el año que viene, obviamente. ¿Vale? Dígame si tiene sentido esto que les estoy diciendo, chicos. John Jairo dice, profe, ¿qué día empezamos ya las placas? Hay que entender primero cómo funciona un buck converter, John Jairo. Si no sabemos cómo funciona el buck converter, no podemos tocar la placa. Eso es como querer aprender a manejar sin saber las leyes de tránsito. No podemos encender el auto si no sabemos dónde se enciende el auto. Y acuérdense que esto no es un curso de microsoldadura, chicos. Esto no es un curso donde usted aprende a soldar, a cambiar baseband, a cambiar transceiver. Eso está en el Only One. Cómo bajar un baseband sin dañar la placa, cómo quitar la resina, cómo extraer estos componentes delicados. Microsoldadura es otra área totalmente distinta. Acá estamos en radiofrecuencia, que no tiene nada que ver con soldadura. Ojo con eso, nada que ver con soldadura. Perfecto, entonces dígame si se entiende qué es un buck converter. Una de las cualidades de estos elementos, de estos circuitos, de estas fuentes conmutadas, es que tienen la capacidad de entregar una corriente elevada, una gran cantidad de corriente. Eso es clave, tienen que aprenderse eso. Cada vez que usted asocie un buck converter, usted tiene que pensar, por ahí va una gran cantidad de corriente, un flujo de corriente muy grande en comparación con la corriente que normalmente se trabajan en otras líneas, como líneas de sincronización, líneas que manejan señales lógicas, líneas que manejan, no sé, dígame usted, un reloj, por ejemplo. Esas líneas manejan corrientes muy bajas, pero cuando hablamos de líneas que están asociadas con salidas de un buck converter, esas líneas, usted tiene que saber que por allí va a viajar una gran cantidad de corriente. ¿Ok? Exacto, Claudia dice menor voltaje, mayor corriente y obviamente mayor potencia. Entonces, tiene que asociar eso. Ahora, estamos hablando de que una fuente de poder, normalmente, vamos a ver si logramos mostrar acá esto. Vamos a ver si lo logramos mostrar. Díganme si tienen dudas con lo que estamos mencionando, chicos. Es importante que esto quede claro. Si no, va a ser complicado entender la explicación cuando hablemos de la etapa de potencia. Miren pues,
Acá. ¿Qué ven allí? Acá vemos dos fuentes distintas. En una vemos que hay unas salidas que manejan una gran cantidad de agua, ¿sí? Es lo equivalente a una gran cantidad de corriente eléctrica, un mayor flujo de corriente eléctrica. En esta también vemos que hay una que tiene un mayor flujo de corriente de agua, pero hay otras que tienen una corriente menor, una corriente de agua menor, ¿sí? Entonces, ¿por qué les muestro esto? Se los muestro porque no solamente existen las fuentes conmutadas para reducir la diferencia de potencial. Acuérdense, estamos reduciendo la diferencia de potencial, el voltaje, para que quede claro, pero en una fuente conmutada aumenta la cantidad de corriente eléctrica que va a consumir la carga, el circuito, el procesador, el ventilador, la pantalla, lo que sea. Pero existen también ciertos elementos que me permiten reducir la diferencia de potencial, es decir, el voltaje, pero también limitar la corriente eléctrica. Eso es lo que conocemos comúnmente como los LDO. Un LDO es un Low Dropout, una salida, ¿sí?, lineal que va a generar una diferencia de potencial baja, pero con una corriente limitada. Normalmente los LDO nosotros los vemos y los conocemos que están fuera de la placa, ¿ya? Es decir, cuando digo fuera de la placa me refiero fuera de un circuito integrado, como es el LDO de la cámara, como es el LDO de la huella, como distintos LDO que estamos acostumbrados a ver y que son elementos que normalmente tienen 4 pines o 5 pines. Normalmente un LDO a nivel de esquema está estructurado de esta manera: una entrada, una salida, una tierra y una activación, ¿sí? Entonces tenemos una tierra, o porque todo circuito tiene que tener una tierra, obviamente, y usted sabe por qué. Tenemos una señal de activación para activar el LDO. Tenemos una señal por donde entra la diferencia de potencial, digamos 4 volts, y tenemos una salida por donde sale una diferencia de potencial más baja. Tiene que ser menos de 4 volts. Este LDO reduce la diferencia de potencial, pero aquí no está el inductor, no está ese capacitor, no está ese diodo, sino que es un circuito discreto que obviamente tiene otras características y que permite limitar la cantidad de corriente a la salida. Así como disminuye la diferencia de potencial, también limita la cantidad de corriente que existe a la salida. Eso tiene que quedar muy claro. Un convertidor Buck DC-DC va a reducir la diferencia de potencial, pero va a aumentar la cantidad de corriente eléctrica dependiendo de las exigencias de la carga, o en este caso, del circuito al cual esté conectado. Un LDO va a reducir la diferencia de potencial, pero va a trabajar con una cantidad de corriente máxima. Si el circuito demanda más corriente, el LDO no va a tener la capacidad de enviar más corriente. No puede hacerlo por sus especificaciones y por cómo está diseñado. Eso está claro, chicos. Díganme si eso tiene sentido para ustedes. Audio dice que sí. Fixmobile dice que sí.
Bien. Entonces, normalmente, cuando hablamos de cómo se ve un LDO en el plano, ojo con esto que voy a decir, normalmente, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un LDO de la cámara, ¿vale? Normalmente vemos que hay una entrada, como vemos acá, voltage in, el voltaje de entrada, aquí dice que es PPVCC main, que es una entrada de 4 volts. Dice que tiene un voltage out, un voltaje de salida, en este caso podemos leer que es de 2.85 volts, que va a la cámara y que obviamente es menor a la entrada. Siempre la salida, tanto en un buck converter como en un LDO, tiene que ser menor que la entrada. Y vemos que hay una línea de voltage enable, que es una línea de activación. Y bueno, la tierra, porque si no, no va a funcionar. Entonces, características de un LDO. Normalmente en los LDO vamos a tener, en este caso, un capacitor a la entrada, un capacitor a la salida. Es típico, es característico, esto es, digamos, es una regla de diseño a nivel de topología circuital. Se diseña el circuito y el fabricante dice coloque un capacitor. En este caso, de hecho, el fabricante recomienda un microfaradio, pero acá Apple decide colocar 2.2 microfaradios. Al punto al que quiero llegar es que así es como lo vemos, un elemento que está fuera de un circuito integrado. De hecho, es un circuito integrado. ¿Ok? Pero cuando nosotros hablamos de una fuente de alimentación, un PMIC, un PMU, un PMIC de radiofrecuencia en este caso, un PMIC de la etapa lógica, va a contener internamente dentro del circuito integrado convertidores, reductores, buck. Es decir, esa fuente de poder va a recibir una alimentación de entrada que va a ser de 4 volts y esos 4 volts va a tener que administrarlos y distribuirlos a los distintos circuitos integrados a los cuales esté conectada. Y normalmente esos convertidores buck van a reducir el voltaje y, por ejemplo, al transceiver le va a enviar 3 volts, al amplificador de potencia le va a enviar 1.8, al duplexor le va a enviar 1.8, al otro le va a enviar 2.5 y así sucesivamente, dependiendo de a cuál circuito esté conectado y con el voltaje, con la diferencia de potencial al cual el circuito esté diseñado para trabajar. Estos circuitos van a consumir una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica la va a demandar el circuito y obviamente al demandar más corriente, la fuente de poder tiene que aumentar su frecuencia de trabajo para enviar más corriente eléctrica a los circuitos, de acuerdo a las necesidades de los circuitos. Pero dentro de esa fuente de poder, dentro de ese PMU, dentro de ese PMIC, también vamos a tener reductores de voltaje que son LDO, Low Drop Out. Y esas salidas no van a generar una corriente mayor porque el circuito que está trabajando con esa salida, que va a tener un voltaje menor, va también a tener una configuración especial en esa entrada para no demandar más corriente. Es decir, por esa entrada puede fluir máximo X cantidad de corriente y por eso se utilizan LDO. No sé si me están entendiendo, no sé si me llevan el ritmo, pero esto tiene que quedar claro para que así poder ver cómo está compuesta una fuente de poder, en este caso la fuente de poder que alimenta toda la sección de radiofrecuencia que pertenece a la etapa de potencia y poder tener sentido cuando lo analicemos. Porque de estas fuentes de poder van a salir estas líneas que son salidas de un convertidor buck y estas líneas que son salidas de LDO.
Y si no entendemos cómo se comporta, va a ser complicado el análisis. ¿Y por qué va a ser complicado el análisis? Porque es muy diferente cómo se comporta una fuente de poder de Qualcomm a cómo se comporta la fuente de poder de Intel. Ambas son distintas. Entonces, necesitamos tener estos conocimientos y estos conceptos básicos bien cimentados para que cuando veamos las diferencias entre estas fuentes de poder, todo sea más sencillo. ¿Vale? Anthony dice, profe, una pregunta fuera de este tema del book y el LDO. La pregunta es la siguiente. Existen bandas de frecuencias medias altas, ok, pero ¿cómo sé yo que la frecuencia 850, 950 o 1900, etcétera, está en banda baja o banda media o banda alta? Eso va a depender, Anthony. Si tienes no es el caso de hoy, no es lo que estamos hablando, pero si tienes muchas dudas, puedes colocar eso, bandas medias, bandas altas, bandas bajas en Google y te van a aparecer las distintas tipos de bandas que existen. Son un montón. Pero tienes que entender que, por ejemplo, 850, 950, 1800, 1900 pertenecen a la banda baja, ¿vale? A medida que la frecuencia aumenta, va a aumentar la banda de frecuencia, ¿sí? Ojo con eso. Juan Carlos dice, sí, profe, un book reduce y un LDO solo entrega un voltaje siempre. Sí, ambos reducen la diferencia de potencial. Ambos reducen la diferencia de potencial. Disminuyen el voltaje. Pero el buck converter va a tener un inductor asociado y va a generar una cantidad de corriente grande. Y que esa cantidad de corriente va a variar dependiendo de las exigencias de la carga. Y el LDO no va a tener ningún inductor asociado y va a entregar una cantidad de corriente limitada, un tope máximo. Juan Carlos Medina dice, ¿y un bus eleva? Sí, un bus converter eleva, tal cual. No es tema de la conversación del día de hoy, pero hace todo lo contrario de acuerdo a cómo están configurados los elementos. Está compuesto igual de un inductor, un capacitor y un diodo, pero usted ya sabe que dependiendo de cómo se coloquen los elementos, el comportamiento va a ser diferente. Claudio, vamos a ver, Claudio me encanta cuando escribe y dice, el buck disminuye voltaje y aumenta la corriente. El LDO disminuye el voltaje, pero entrega una corriente limitada. Perfecto. Me encanta, Claudio. Me encanta cuando Claudio hace sus resúmenes de las reparaciones y de lo que sea. Significa que lo tiene claro. Significa que lo tiene claro. Entonces, para que quede esto claro, chicos, para que esto quede claro, miren pues, acá en esta etapa de el PMIC dentro del plano esquemático, PMIC de RF, que es lo que nos interesa, nosotros vemos esta palabrita, switchers, interruptores y LDOs, ¿sí? Y acá vemos las distintas salidas. SMPS1, SMPS2, SMPS3, SMPS4, SMPS5. Es decir, hay 5 salidas que van a manejar una cantidad de corriente, que bueno, acá podemos ver la cantidad de corriente que podrían llegar a manejar estas salidas, los distintos voltajes, vemos que todos son menor a 4 volts, y también vemos que acá están las salidas LDO, ¿vale? LDO1, LDO2, LDO3, LDO4, LDO5, LDO6, y obviamente para poder entender esta etapa del plano esquemático y analizar cómo funciona la fuente de poder, en este caso la de Qualcomm, para luego pasar a la de Intel, hay que tener claro estos conceptos que
acabamos de mencionar. Ah, mire, dice, soy móvil fish también, jaja, pero el celu. Acá es el punto, es potencia, y eso se traduce en calor. Correcto, la potencia se traduce en calor. Entonces, vamos a ver cómo funciona el PMIC-DRF de un iPhone X Qualcomm, que es este elemento que vemos acá. Este es el corazón, el que bombea la sangre, el que irriga toda la etapa de radiofrecuencia con sus distintas salidas a través de sus distintos buck converter. Acá vemos los 5 inductores asociados y obviamente los LDO. Comportamiento que es muy diferente a la fuente de poder de un iPhone X Intel, ¿sí? Entonces, vamos a analizar cómo se comporta esta fuente de poder, pero eso lo vamos a hacer el día de mañana. Así que espero que esté atento a la clase de mañana, que es la última clase de esta semana, donde vamos a estar analizando estas distintas fuentes de poder que prácticamente es donde ocurren la mayoría de las fallas, donde vamos a encontrar líneas en cortocircuito. ¿Por qué? Porque por ahí se manejan corrientes elevadas y dependiendo del material dieléctrico al cual estén hechos los capacitores, vamos a tener cortocircuito, vamos a tener circuitos abiertos también en esta etapa, y esta etapa es la que alimenta toda la zona de radiofrecuencia y normalmente no la medimos toda. Entonces, vamos a aprender cómo es que funciona para luego aprender a medir toda la sección de potencia de RF. ¿Vale? Armando unas fuentes conmutadas que alimentan la cara B, eso lo vamos a ver próximamente. Eso lo vamos a ver próximamente. Tienen que estar presentes en las clases, ¿ok? Aquí dice, ¿cómo se podría medir sin la otra cara? Correcto. Eso lo vamos a ver, cómo se puede medir sin la otra cara, sin la cara A. Espero que hayan disfrutado, chicos. Espero que tengan esto claro. Los que están en el Only One, vayan. En la tercera temporada creo que expliqué cómo funciona un buck converter, cómo funciona un boost converter. Con el osciloscopio lo medimos, hicimos el chucheo manualmente, hicimos el chucheo con un generador de funciones y vimos el ciclo útil de trabajo, lo comparamos con el osciloscopio y podemos ver cómo se comporta la diferencia de potencial. Así que si estás en el Only One, aprovecha el tiempo y ve a verlo porque eso te va a servir muchísimo para la clase de mañana. Un abrazo, chicos, se les quiere, que tengan buenas noches.